Casarse con un colombiano era algo impensable para Claire, una mujer francesa que gozaba de una vida acomodada y sin preocupaciones. Su hermana mayor, Marine, quien parecía tener el control total de su éxito, había elegido, sin embargo, a Colombia. ¿Qué pudo haber visto ella en ese país que Claire consideraba un lugar de violencia, narcotráfico y selva salvaje? Acompáñennos a descubrirlo. París, la capital del arte y la gastronomía, símbolo de la cultura refinada. En esta ciudad vivía Claire. Su padre dirigía una empresa multinacional y su madre diseñaba para una marca de alta costura, provenía de una familia de abolengo. Desde pequeña, la música clásica, el ballet, las vacaciones en Venecia y los bocetos en el Louvre eran su pan de cada día. Creciendo en tal entorno, Claire creía firmemente que la riqueza material era la única prueba de la felicidad humana. Para ella, la belleza residía en la forma, no en la función, la cultura, en la libre expresión. Estaba convencida de que Occidente era la forma perfecta de la civilización. A sus ojos, Colombia era un lugar demasiado caótico, tráfico infernal, inseguridad rampante y un desorden crónico. En su mente, la imagen de Colombia estaba formada por las noticias sensacionalistas, cárteles de droga, guerrillas en la selva y ciudades peligrosas donde la vida no valía nada. Puede tener futuro una sociedad atrapada en la violencia y el subdesarrollo, pensaba. La innovación nacida del espíritu libre no existía en Colombia, según ella. La visión de Claire era clara, Francia era la vanguardia, los demás lugares solo intentaban seguirle el paso. Un día, Claire recibió una noticia increíble. Era una llamada de Marine, su hermana mayor, a quien más respetaba y en quien más confiaba. He decidido quedarme a vivir en Colombia. Y he encontrado a alguien con quien casarme. Esas palabras helaron la sangre de Claire. Inmediatamente cuestionó, ¿vivir en Colombia? Tú, que amas tanto la libertad, ¿cómo vas a ir a ese lugar tan peligroso y lleno de narcos? Su inquietud se transformó en ira. ¿Por qué alguien con tu talento se iría a vivir a un país tercermundista? No lo entiendo. En el corazón de Claire, Colombia era un lugar que solo exportaba problemas, temeroso del progreso, donde la inseguridad mataba cualquier individualidad. La elección de Marine le parecía un desperdicio de futuro. Hay países mucho más desarrollados en el mundo, pensó. Al colgar el teléfono, soltó un suspiro profundo y cargado de decepción. Desde ese día, en el corazón de Claire se entrelazaron una incomodidad difícil de borrar y una arrogancia santurrona, una emoción inestable comenzó a crecer. Su aversión hacia Colombia apenas comenzaba. El anuncio de Marine la había sacudido tanto que reunió a sus amigos en un café para desahogarse. Incluso frente a los postres más exquisitos de París, su interior seguía ansioso. Escuché que Marine va a vivir en Colombia, murmuró Claire. La primera en reaccionar fue la diseñadora Elena. No me digas. ¿En serio, esa Marine? Abrió los ojos como platos, conteniendo una risa burlona. Por muy grande que sea el amor, abandonar la sabiduría de Francia para irse a vivir a la selva sudamericana es simplemente ridículo. Se encogió de hombros con desdén. Chloé, que estaba dibujando, también suspiró y dijo, Colombia suena sofocante. Todos viviendo con miedo, rodeados de violencia, ¿verdad? ¿Cómo podría una persona tan libre como Marine sobrevivir allí? La diferencia cultural debe ser peor de lo que imaginamos. En Colombia no hay verdadera base artística, dicen que si muestras carácter te conviertes en un blanco fácil. El arte no tiene espacio para crecer allí. Claire continuó, esas palabras me consuelan. Confirmó que ya no estaba equivocada y convirtió su ansiedad por la elección de su hermana en una ira justificada. Tienen razón. Seguramente se arrepentirá muy pronto. Para ella, la cúspide de la cultura eran las obras del Louvre, los restaurantes con 3 estrellas Michelin y la moda parisina, todo lo demás era inferior. En comparación, la cultura colombiana le parecía una copia burda y peligrosa. Creía que la comida se basaba en frituras grasientas como las empanadas callejeras, de dudosa higiene, lejos del deleite de la alta cocina. El supuesto caos social también le ponía la piel de gallina.
Además, la conferencia de un famoso sociólogo profundizó sus prejuicios. En un seminario en París, el profesor Renault, representante de la intelectualidad francesa, subió al escenario. Frecuente en televisión y con un apoyo abrumador, en su charla sobre el futuro de las naciones en un mundo cambiante, comentó sobre Colombia. Colombia fue conocida por su café, pero ahora, debido al riesgo geopolítico, las estructuras sociales estancadas por el narcotráfico y la falta de una cultura de marca propia, está perdiendo su vitalidad. Un lugar que no puede construir su propia identidad positiva no tiene futuro. Esas palabras encajaban perfectamente con las creencias de Claire. Efectivamente, Colombia está acabada, se dijo a sí misma. No podía perdonar la elección de su hermana. Marine solo está deslumbrada por una fantasía. En cuanto vea la realidad, despertará, pensó, y su convicción de tener la razón se infló aún más. A los ojos de Claire, Colombia tenía la etiqueta inamovible de país atrasado y sin encanto. No pudo aguantar más. Saltó a un avión con la intención de convencer a Marine. Era un viaje para hacerle ver su estúpida fantasía. París era el centro del mundo, eso era indudable. Imaginando a su hermana viviendo penurias, y repitiendo estos pensamientos una y otra vez, aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Al dar el primer paso, sus cejas se movieron ligeramente. Era mucho más moderno de lo que imaginaba. El vestíbulo de llegadas, con sus techos altos, estaba impecable y ordenado. Las señales eran claras y el trato del personal del aeropuerto era extremadamente educado, con una calidez que no esperaba. Buenas tardes, bienvenida, mi señora, le dijeron con una sonrisa genuina. Claire sacudió la cabeza, murmurando con arrogancia, seguro es solo la fachada. Para arreglarse un poco, entró al baño y, al instante, contuvo el aliento. No olía a desinfectante barato, sino a una fragancia suave y floral. El suelo brillaba, no había ni una huella en los espejos, parecía el tocador de un hotel de lujo, lleno de estética. ¿Es una broma? ¿Esto es el baño de un aeropuerto en Colombia?, exclamó sin querer. Al abrir el cubículo, la sorpresa fue mayor. Todo era automático, moderno, impecable. ¿Qué es esto? Extendió la mano con cautela. Había agua tibia, secadores de mano de alta potencia y un nivel de limpieza clínica. Aquella experiencia desconocida la confundió. No es nada bárbaro. Ni siquiera desagradable. De hecho, es confortable. La confusión en su interior comenzó a expandirse. Diferente a la funcionalidad fría de Francia, esa belleza detallista y considerada estimuló su sensibilidad. Se produjo una grieta en sus valores. Incluso en un lugar tan privado buscan la comodidad. ¿Es esto lo normal aquí? Al salir del baño, las mejillas de Claire estaban ligeramente sonrojadas por la emoción y la confusión. Aún no entendía el valor de Colombia, pero la impresión de que era un lugar extraño e increíble se profundizó. Seguro es solo este lugar, pensó, pero en esa frase, además de negación, empezaba a filtrarse el interés. Claire se reunió con su hermana Marine. La hermana que la recibió seguía siendo intelectual, pero se veía más gentil que antes. Al subir al transporte hacia la ciudad, Claire notó algo extraño de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué son tan amables? Al ver a un anciano entrar, un joven se levantó de un salto. Siga, don, siéntese aquí. Nadie gritaba, nadie empujaba. ¿Pasa algo?, preguntó Claire. Marine sonrió y dijo, no pasa nada. Es la cultura ciudadana. La gente aquí valora mucho el respeto y la convivencia. Mira bien. Los pasajeros leían, escuchaban música o miraban sus celulares tranquilamente. No había el caos que ella esperaba. Esa risa estridente o el ruido habitual de los trenes en Francia no existían allí de la misma manera, había un murmullo respetuoso. Claire se sentía como si estuviera en otro mundo y, al mismo tiempo, desconcertada por la comodidad que empezaba a sentir. Pronto llegaron a la estación cerca de la zona T. Al bajar, vio multitudes de personas,
pero le sorprendió la fluidez de esa marea humana. A pesar de la cantidad de gente, todos se cedían el paso con un permiso o un qué pena. Era una corriente increíblemente humana. Parece el flujo de un río. ¿Hay alguna regla? ¿O es que todos son conscientes de los demás? Sus dudas no cesaban. Al salir de la estación, lo que vio fueron rascacielos imponentes y calles arboladas y limpias. Era difícil imaginar que esa fuera la capital de un país estancado. El entorno limpio, los edificios de ladrillo rojo perfectamente alineados y la gente comportándose con elegancia la dejaron boquiabierta. Todo distaba mucho de la imagen de la Colombia en decadencia que tenía. Claire sacudió la cabeza y desvió la mirada. Pronto llegaron al apartamento de Marine. El edificio tenía una fachada exquisita, con portería y vigilancia a las 24 horas, dando la impresión de un hotel de 5 estrellas. Al abrir la puerta de casa de Marine, vio una sala de estar que rivalizaba con los mejores apartamentos de París. A través de los amplios ventanales se veía el paisaje de los cerros orientales de Bogotá. Muebles de diseño, una cocina equipada con lo último, un balcón lleno de plantas tropicales que curaban el alma. La delicadeza se reflejaba en cada rincón. ¿Por qué? ¿Por qué siento tanta paz? Incluso en su confusión, Claire empezó a darse cuenta de que la vida en este país, que ella creía estrecho y violento, era en realidad más considerada con los demás que en cualquier otro lugar, protegiendo el confort y la tranquilidad. Sin embargo, los valores que había sostenido durante tanto tiempo no se desmoronarían fácilmente. Esto debe ser una fachada superficial. Tanto orden no es natural, debe haber un precio alto detrás, se aseguró a sí misma en lo profundo de su ser. Pero también sentía el dolor de estar siendo obstinada. Quizás ya se había dado cuenta de que sus prejuicios sobre Colombia comenzaban a colapsar. Unos días después, Claire y Marine caminaban por las calles del Parque de la 93 y la zona T. Era una zona hermosa que recordaba a los bulevares europeos, llena de tiendas de lujo y gente vestida a la moda. Claire se mezcló en ese espacio sin sentir ninguna incongruencia. Las aceras estaban impecables, los policías eran amables, buenos días, señoras, a la orden, y había una atmósfera de seguridad. Nadie está siendo obligado a comportarse así, pensó. Justo en ese momento, ocurrió el accidente. Marine se puso en cuclillas con una expresión de dolor. ¿Marine? ¿Qué te pasa? Su rostro estaba pálido, se sujetaba el abdomen y sudaba frío. Claire gritó en medio de la confusión, «Alguien ayúdeme, por favor». En ese instante, vio cómo los transeúntes se movilizaban al unísono. «Está bien, señora». El primero en correr fue un hombre de traje impecable. «Ya mismo llamo una ambulancia». Marcó el número de emergencia sin dudarlo ni un segundo. Una vendedora de una tienda cercana salió corriendo con una botella de agua y una silla. Una señora mayor que pasaba se detuvo para abanicar a Marine y limpiarle el sudor con ternura, diciéndole, «Tranquila, mija, ya viene la ayuda». Todos cooperaron. Nadie se quedó de brazos cruzados. Actuaban con naturalidad, como si fuera su deber. ¿Qué es esto? Una escena imposible en el París individualista se desarrollaba ante sus ojos. Todos se preocupaban genuinamente por una extranjera desconocida. No pensaban en recompensas, su acción era tan natural y cálida que parecía increíble. ¿Esto era Colombia? Poco después llegaron los paramédicos. Con calma pero con una sinceridad absoluta, confirmaron el estado de Marine y le explicaron detalladamente la situación a Claire, incluso esforzándose por hablar despacio para que entendiera. Su actitud serena y su juicio preciso, sin perder nunca la calidez humana, impactaron profundamente a Claire. Marine fue llevada a una clínica de primer nivel y, afortunadamente, fue diagnosticada con una intoxicación leve, su estado se estabilizó. Claire suspiró aliviada. La habitación estaba impecable, las enfermeras saludaban con un «Hola, corazón, ¿cómo sigues?». Y el médico la examinó con una dedicación asombrosa. Claire se quedó sin palabras. Desde la cama, Marine dijo con calma, «Claire,
Lo que viste hoy es el día a día de Colombia. Esa calidez humana no es solo servicio al cliente, es una cultura de llevar la empatía hacia los demás a la acción de forma natural. Entiendes un poco mejor por qué elegí este lugar. Esas palabras tocaron el fondo del corazón de Claire. La imagen de Colombia que había despreciado se desvanecía, reemplazada por escenas llenas de luz. La limpieza, la amabilidad en el transporte, los pequeños gestos de la gente. Todo nacía de un corazón que se preocupa por el prójimo. Una gentileza y una sensación de seguridad de apoyo mutuo que el dinero no puede comprar. Esa es la verdadera riqueza de este lugar. No sabía nada, murmuró Claire, mientras grandes lágrimas rodaban por sus mejillas. Fuera de la ventana de la habitación, se veía la vista nocturna de Bogotá. Para la antigua Claire, las luces de los edificios eran solo brillo inorgánico, pero ahora, cada luz parecía encender la vida y el corazón cálido de las personas. Mirando a Marine, que respiraba tranquila en la cama, Claire pronunció las palabras que brotaban de su alma. Estaba equivocada. Se levantó de la silla, tomó suavemente la mano de su hermana y confesó lo que no había podido decir. Marine, te pido perdón de corazón. Menosprecié tu decisión. Siempre pensé que Colombia era un lugar caótico, violento y sin futuro. Pero todo eran prejuicios. Aquí hay una riqueza que el dinero no compra. La cultura de cuidar al otro, de ayudarse mutuamente. La seguridad que se siente por la solidaridad de la gente, la limpieza, los modales, nada de esto es superficial, se puede ver el alma. Marine apretó su mano sonriendo y asintió en silencio. Gracias, Claire. Me alegra que lo entiendas. A la mañana siguiente, al salir de la clínica, Claire emprendió el viaje de regreso con una determinación. Al volver a París, era otra persona. Contó francamente a sus amigos su experiencia en Colombia. Cuando Marine se desmayó, la gente en la calle la ayudó inmediatamente sin pedir nada a cambio. Nadie entró en pánico, solo ayudaron con una calidez impresionante. El Transmilenio y los espacios públicos tienen un orden basado en el respeto. Nadie obliga a nadie, pero todos piensan naturalmente en el otro. Al principio incrédulos, sus amigos comenzaron a ser atraídos por el tono serio de Claire y empezaron a escuchar. Luego, creó un blog para documentar su experiencia. Titulado, Colombia, una nueva perspectiva, el blog describía con pluma delicada su viaje, la experiencia en la zona T, el impacto de la modernidad y la limpieza, el comportamiento de la gente y la filosofía de la cultura colombiana. Los artículos recibieron una avalancha de comentarios. Quiero ver esa Colombia, hay mucha cultura que desconocía. El interés crecía día a día. El respeto y la emoción que nacieron en Claire ya no eran una pequeña llama, sino que comenzaban a extenderse silenciosamente a su alrededor. Finalmente entendió que la felicidad humana no es solo libertad ni riqueza material. Esa fuerza tranquila de cuidar, proteger y apoyar a los demás en lo invisible es la verdadera fortaleza de Colombia. El blog de Claire se convirtió en un éxito rotundo en pocos meses. Sus textos refinados y emotivos capturaron los corazones de muchos franceses. Me siento como si estuviera en Colombia, quiero conocer más, mi próximo viaje será definitivamente a Colombia. El sitio superó las 5 millones de visitas mensuales. Las fotos que subía de las esquinas de Bogotá, de los paisajes cafeteros o de la gente amable, estaban llenas de una belleza detallista y serena, brindando a los lectores sorpresas y anhelos nuevos. Sus seguidores en redes sociales superaron el 1.000.000 en un abrir y cerrar de ojos. El hashtag La Colombia Invisible se volvió tendencia. Sus publicaciones trascendieron la categoría de viajes y se convirtieron en un fenómeno cultural. El impacto llegó a la sociedad entera. ProColombia, basándose en la experiencia de Claire, lanzó una campaña turística. La demanda de vuelos a Colombia aumentó más del 30% respecto al año anterior. Se imprimieron folletos en francés de urgencia. Este auge, llamado el efecto Claire, fue cubierto por los medios. La BBC y CNN también hicieron reportajes especiales, debatiendo si había llegado el momento de reevaluar a Colombia.
Incluso los intelectuales que antes criticaban al país comenzaron a reconsiderar su valor. Ese espíritu colombiano puede dar la inspiración necesaria a la gente moderna y solitaria. En una sociedad que solo busca eficiencia y beneficio, existe una verdadera riqueza humana allí. Esas voces, aunque tranquilas, se expandieron con certeza. Impulsada por una nueva misión, Claire fundó en Francia la organización sin fines de lucro, Alianza Cafetera, dedicada al intercambio cultural franco-colombiano. En su primer gran evento en el centro de París, Sabores de Colombia, la acogida superó todas las expectativas. Los niños franceses se enamoraban del café suave, aprendían sobre la biodiversidad y se maravillaban con la calidez de los anfitriones colombianos. Sus ojos brillaban como si emprendieran una aventura. No imaginé que hubiera tanta demanda por la cultura colombiana en Francia, pensó Claire, mirando el lugar con emoción. No era una simple moda, era un encuentro cultural que movía los corazones. Y el punto de partida de todo fue el corazón solidario de Colombia que Marine le enseñó. Cada palabra escrita por Claire cruzó el océano y conmovió al mundo. Su blog fue traducido a varios idiomas. Lectores de todos los países resonaban con sus palabras, diciendo que querían ir a Colombia, que querían entenderla mejor. Esta corriente era imparable. Instituciones educativas en Europa introdujeron cursos sobre la cultura ciudadana y la calidez humana de Colombia. Claire misma era invitada frecuentemente a dar conferencias, ampliando su escenario como narradora de la riqueza espiritual de Colombia. Si cambian los valores de una persona, el mundo también comienza a cambiar. Con esa creencia, continuará transmitiendo su mensaje. Y la hermosa cultura y los cálidos valores de Colombia seguirán iluminando los corazones de muchas personas en el futuro. Y hasta aquí el video de hoy.